El último que vimos fue derivada direccional. Derivada direccional. Bueno, eh, vamos ahora a seguir nosotros. Terminamos de ver derivada direccional y vimos la fórmula. Bueno, ahí se cortó. Ahora volvemos. Decía, vamos a ver hoy los extremos absolutos, máximos, mínimos absolutos. Entonces decimos, el número real, f de AB, es el máximo absoluto de la función z igual a f de xy, en el conjunto A. Incluido en R2. Sí, solo sí. Y acá decimos, para todo xy, se verifica que xy pertenece al conjunto A y se cumple que f de xy, en este caso, va a ser menor o igual que f de AB. Entonces acá vamos a explicar que el caso de un extremo absoluto. En este caso, definimos un absoluto. A ver, 4 menos x menos y cuadrado. Si graficamos esta superficie, que es un paraboloide, eh, vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Fíjense que acá el valor máximo va a ser en 0, 0, z va a valer 4, y ahí baja. ¿Se escucha bien entonces? Bueno, entonces vamos a dibujar en el espacio, vamos a marcar acá en el punto x0 e y0. Ok, Leo. X0 y 0, z vale 4. Entonces, bueno, marcamos acá. 1, 2, 3, 4. Y de ahí, bueno, va a caer la superficie hacia abajo. Eh, Supónganse que quisiéramos saber de esta función dónde me cortaría cuando estoy en el plano 0xy. Es decir, va bajando para abajo y ¿dónde me cortaría el eje X y dónde me cortaría el eje de las Y acá? ¿Cómo podría saber eso? ¿A través de qué? Hago z igual a cero. Claro, haciendo z igual a 0, estaríamos calculándole una curva de nivel. Entonces, si z vale 0, tendríamos 4 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Entonces, nos quedaría una circunferencia de radio 2. Entonces acá marcaríamos 2 para cada lado y por ahí va a pasar el paraboloide.
Entonces, esta función sigue para abajo. Si queremos, sigue para abajo hacia el menos infinito. Pero si queremos trabajar, por ejemplo, limitando y trabajando el extremo absoluto en una zona de la gráfica, entonces trabajamos con un conjunto A. Entonces, podría ser que el conjunto A sea, ¿Con qué, perdón, profe? digamos, la función va para abajo hacia menos infinito, en Z. Se puede graficar para abajo. Sí, sí, Pero si queremos bien. limitarla y trabajar en una parte nomás, y ahí a trabajar con los extremos absolutos, ya sea el mínimo o el máximo, puedo utilizar un conjunto A, donde A puede ser una parte del dominio o todo el dominio. Ah, bien, ah, lo defino yo, digamos. Claro, sí. Ah, perfecto. Entonces lo pongamos acá. A puede ser una parte o todo el dominio. Entonces lo limitamos, uno elige bueno, dónde quiere decir los X pertenecientes a R2 y que sea solamente en la zona esta de la circunferencia R2 igual. Entonces pondríamos X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 4. Entonces eso limitaría los puntos del dominio a esta zona nomás. Entonces en esta zona queremos saber del conjunto A, primero que nada, dónde tendría su extremo absoluto. Máximo absoluto, digamos. Estaría acá, ¿no es cierto? En el punto 0,04. Ahí estaría el máximo. Entonces, tiene máximo absoluto. Sí. Que vos tenés que fijarte qué valor, qué par xy, ¿no es cierto? Reemplazado en la función, va a hacer que z, en el eje z tenés que ver vos, el mínimo y el máximo. ¿Qué valores de x y de y hacen que z tome el valor más grande? La única posibilidad es en el 0, 0, x0 y 0, z vale 4. Porque después, si le damos valores de x y de y, que sean, por ejemplo, el 1, 1, pues decimos, fíjate que pasaría 4 menos 1 menos 1, quedaría z2. Como estos valores de x y de y están elevados al cuadrado, sea positivo o negativo el número, le va a ir restando al 4, entonces va a ir bajando en z. Entonces el valor máximo es 4. Cuando x vale 0, y vale 0. Es el máximo absoluto. ¿Se entiende? O sea que en el eje z analizo la altura para ver dónde está el máximo mínimo. Ahora si yo pregunto acá, ¿dónde encontraría el mínimo absoluto? En, cuando z se hace 0. Claro, cuando z se hace 0. ¿Es un solo punto o muchos? ¿Cuántos son? No, infinitos puntos, porque es una superficie, profe. Son infinitos puntos porque son todos los que están sobre la, digamos, la base, ¿no es cierto? Que generan el círculo. Claro. Entonces, mínimos absolutos serían mínimos. Absolutos son todos los puntos que están sobre el círculo. Profe, entonces sería como, no sería la superficie, sino como el perímetro, ¿no es cierto? Porque eso es hueco por dentro. Sí, es hueco por dentro, sí, sería el perímetro. Ah, bien, bien. Ahora sí. Pero con z0. Ahí serían todos los puntos eso, de coordenadas, digamos, x e y que están sobre el círculo con z0. Ahí esos serían todos los mínimos. Bueno, entonces, de todos modos, si hubiéramos tomado para todo el dominio, si hubiéramos tomado todo el dominio y no limitado por un conjunto A, hubiéramos tenido el máximo absoluto solamente y nada más que eso. Porque no iba a tener ningún mínimo, porque entonces te creces el menos infinito. Si no hubiera considerado el conjunto A. Bueno, de la misma forma podemos definir mínimo absoluto. F de AB es el mínimo absoluto
de z igual a f de xy en un conjunto A, si solo si, mínimo absoluto para todo xy, se verifica que xy pertenece a A y tendríamos que f de xy vendría siendo, en este caso, menor o igual, mayor o igual que f de AB. Acá pongamos otro ejemplo. Z, en este caso, mínimo. Entonces, pongámosle 9. También en la gráfica de un paraboloide. En este caso va a empezar el 9, de 9 para arriba. Entonces acá tendría el mínimo absoluto. ¿Cuáles serían las coordenadas del mínimo? Claro. 0, 0 y 9. Este sería entonces, acá el f de AB vale igual al f de 0, 0 igual a 9. Fíjense, como las variables está elevada al cuadrado, la x y la y, entonces cualquier número negativo o positivo elevado al cuadrado queda positivo, así que le va a sumar al 9. Van a ir del 9 para arriba, el z. Entonces, cualquier punto que se elija en el entorno o a cualquier distancia, cualquier punto pxy, voy a tener un f de xy que va a ser, comparándolo con el f de AB, ¿cómo va a ser el f de xy? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cómo sería el f de xy en cualquier punto, digamos, fuera del 0, 0, ¿no? ¿Va a ser mayor o menor? Mayor, ¿no es cierto, Juan? Mayor, siempre. Mayor que el f de 0, 0. Esto es lo que estamos definiendo solo de B de la punto estar por encima. Bueno, eso es completa que haya un mínimo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hemos comprobado, verificado, digamos, que solamente tiene un mínimo absoluto. Después esto crece, es el más infinito, así que no tiene más extremo. Ahí tenemos un ejemplo. Después tenemos la definición de lo que es máximo relativo. Bueno, ¿qué diferencia tengo con la definición de máximo relativo? Esta la vamos a definir para todo xy, se verifica que xy pertenece a un entorno del punto AB y se cumple que f de xy es menor o igual que f de AB. En esto la definición es igual, digamos, se cumple lo mismo para máximo relativo que absoluto, f de xy menor o igual que f de AB. Lo que cambia es, del absoluto al relativo, es que en vez de analizar todos los puntos del dominio, por más lejos que estén, que es lo que hace el absoluto, el relativo trabaja solamente con puntos de un entorno, o sea, los puntos que están cerca del AB, AB, F de AB. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que una función de dos variables puede llegar a tener varios máximos, mínimos, varios extremos. Si los analizo en un entorno, podría tener varios máximos y varios mínimos. Entonces, ahí cómo sacaría el valor, digamos, el máximo absoluto. Si tengo varios máximos y varios mínimos, ¿cómo lo haría? Comparándolos, digamos, dentro de los que son máximos, el más grande de todos, el mayor de todos los máximos, va a ser el máximo absoluto. Y si fueran mínimo y tengo varios mínimos,
el menor de todos los mínimos va a ser el mínimo absoluto. Bueno, y fíjense acá en la definición me dice f de xy menor o igual que f de ab. Entonces acá podemos pasar eso que está acá al otro miembro, restando, nos va a quedar menor o igual que 0. Entonces nos quedaría que el delta z va a ser menor o igual que 0. La función incrementada menos la función sin incrementar era el delta z, el incremento total de la función. Entonces eso va a ser menor o igual que 0. Vamos a ver más adelante que hay casos dudosos. En los casos dudosos, que no sabemos si hay máximo o mínimo, se estudia, digamos, en el entorno del punto PAB, las alturas de la función. Entonces, acá lo que hago es comparar esas alturas. ¿No es cierto? Si las alturas están todas por debajo del valor f de AB, entonces tengo en f de AB un máximo, como está acá. Entonces, empezaría a comparar valores, digamos, del punto, supongamos que fuera el 1, 1. Entonces, alrededor del 1, 1, qué valores toma la función, y de acuerdo a eso veo si hay máximo o mínimo. Bueno, y mínimo relativo es lo mismo, ¿no? Se estudia o analiza en un entorno. Para todo XY. Profe, Sí. no entendí lo de los casos dudosos. Casos dudosos, supongamos que yo tengo un punto crítico, yo sé que en ese punto puede haber, suponete, un máximo o un mínimo o un punto de densidad dura, que ya vamos a ver lo que es. Entonces, en esas tres alternativas debería ir chequeando. Si se me cumple la definición de máximo, bueno, será un máximo, si se cumple eso. Si yo voy comparando los puntos y se cumple de mínimo, será mínimo. Ya sí, esto es lo que es dudoso, porque no sé la naturaleza. De todos modos, ya lo vamos a ir viendo con ejemplos. ¿Se entendió algo o no? No, pero capaz que en números a lo mejor sí. Sí, ya lo vamos a ver porque tenemos que ir avanzando y ahí te vas a ir dando cuenta. Cuando llegue el caso dudoso, y ahí te voy a decir. Ahí ya. Bueno, Dale. Bueno, acá también. Entonces, el XY pertenece a un entorno del punto AB y debe cumplirse que f de XY, para que sea mínimo, comparándolo con el f de AB, ¿cómo debe ser para que sea mínimo? A ver. Para que en f de AB tenga mínimo. Estos, ¿cómo deberían ser? Las alturas. ¿Mayores o menores? Mayores. Sí. ¿Se dan cuenta? Digamos, usar el sentido común. En estos XY que están alrededor del AB, las alturas de F deben ser mayores que en F de AB. Entonces, puedo decir que en F de AB va a haber un mínimo, porque todos los demás valores lo superan en altura. Acuérdense que los F son los Z. Si los Z superan, entonces tengo mínimo. Bueno, y en este caso se puede poner también F de XY menos F de AB mayor o igual a 0 y delta Z mayor o igual a 0. Bueno, vamos entonces ahora a la condición necesaria. Y no suficiente para la existencia de extremos relativos. Entonces, dada una función de dos variables, lo primero que hago sería calcularle a esta función las derivadas parciales de primer orden. F' en X y F' en Y. Una vez que calcule esas derivadas, las igualo a 0 y encuentro los puntos críticos. Es decir, los puntos críticos
son aquellos donde las derivadas primeras se anulan. Entonces acá lo vamos a llamar puntos de coordenadas x sub i y sub i. Podemos tener varios puntos críticos, por eso lo podemos como x sub i y sub i, porque una función puede tener z, podría tener dos mínimos, supongamos, y un máximo, o varios extremos. Entonces, le ponemos así generalizado xi y sub i. Estos reemplazados acá, en las derivadas, hacen que se hagan cero las derivadas. Ahora bien, es la condición necesaria y no suficiente. Veamos también geométricamente cómo estaría posicionado el plano tangente. Vamos a escribir de vuelta la ecuación del plano tangente. Eran las derivadas valuadas en el punto, más la derivada en i valuada en el punto, por i menos i0. ¿Qué pasa acá? Si nosotros estamos buscando puntos donde son extremos, que hay máximo mínimo, estas derivadas, ¿cómo van a ser? ¿Cuánto vale? 0, no dijimos, profe. ¿Verdad? Por lo tanto, si yo reemplazara las derivadas acá en la ecuación del plano tangente, esto se cancela, es todo cero. Entonces, despejando acá el z, me quedaría z igual a z0. Entonces, geométricamente diríamos, el plano tangente es horizontal en los puntos extremos relativos, es decir, en máximos o mínimos. ¿Estamos? ¿Cómo quedaría posicionado entonces el plano tangente? Horizontal o paralelo al plano 0xy. Bueno, y acá vamos a aprovechar y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a verlo en un dibujo y ahí vamos a estudiarlo. Bueno, entonces vamos a ver si ponemos acá una función que tenga máximo de las que vimos recién. Acá había una. Ahí tenemos un paraboloide que tiene ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces sería, ¿qué punto de extremo tiene? Que dijimos. Un mínimo. Un mínimo absoluto, ¿no es cierto? En el 0, 0, 1. Sí, sí, sí. Entonces, en ese, supongamos que le queremos hacer pasar el plano tangente. La ecuación del plano tangente para ese, ¿cómo sería? A ver. Z igual a ¿cuánto? A 2. ¿No? A 1. ¿Ven? Y ahí lo dibuja, fíjense cómo queda ubicado. Queda tangente, porque solo toca el punto del mínimo, 0, 0, 1, y queda paralelo, digamos, al plano gris que está abajo, que es el 0xy, o z igual a 0. Entonces el plano tangente en todos los puntos extremos, ya sean mínimos o sean máximos relativos, va ubicado y queda ubicado en forma paralela, ¿no? Al plano 0xy. Bueno, eso sería, digamos, hasta ahí lo que hemos visto. Ahora, ¿por qué dice que la condición va a ser necesaria y no suficiente? Que estas derivadas se hagan cero. Porque aparte de existir el máximo y el mínimo, existe otro punto que ustedes veían en el análisis 1, era el punto de inflexión, donde no había ni máximo ni mínimo. Bueno, acá tendríamos un equivalente que se llama punto de ensilladura. Es un punto donde no es ni máximo ni mínimo. Por eso la condición es necesaria y no es suficiente.
Porque en los puntos de ensilladura también las derivadas estas se hacen cero. Entonces puede ser cualquier cosa, o máximo, o mínimo, o punto de ensilladura. Después vamos a necesitar entonces una condición suficiente para saber qué hay. Entonces, antes que nada, vamos a ver lo que es el punto de ensilladura. ¿Y a qué debe su nombre? Entonces, son puntos equivalentes a puntos de inflexión. En funciones escalares. No hay ni máximo ni mínimo. Y para poderlo ver claritamente lo vamos a hacer con un ejemplo de una función. Tenemos esta función acá, entonces le hacemos la condición necesaria y sacamos las derivadas primeras. F' en X. ¿Cuánto estaría dando F' en X? Menos 2x, Sí. Y la otra, 2y. las igualamos a 0, ¿y cuál sería el punto crítico? No, menos 2 y 2 no. El 0 no. Esto se va a anular cuando X valga 0 y cuando Y valga 0. Bueno, sin embargo, es la condición necesaria, pero no suficiente para que haya extremo. Entonces, vamos a hacer, para poder dilucidar, digamos, la duda, lo que vamos a hacer es dibujarla, la gráfica de la función, y vamos a ver ahí si hay máximo, mínimo o punto de ensilladura. Profe, ¿y cómo se ve en una gráfica un punto de ensilladura? Es que lo vamos a ver ahora en la gráfica esta, para que lo veas. Esto Ah, voy a dibujarlo buenísimo. en tres dimensiones, voy a dibujar ahora. Entonces, bueno, acá vamos a hacer, vamos a ver esto. En la función original, ¿no es cierto? Si y vale 0, me va a quedar que z vale menos x cuadrado. Entonces, esto es una parábola con ramas para abajo. Entonces, en el plano zx vamos a dibujar la parábola esa con ramas para abajo. Eso sería z igual a menos x cuadrado. Y ahora vamos a analizar qué pasaría si x vale 0. Sería una parábola con ramas hacia arriba con Con y. respecto a z y. Exacto. Sí, una parábola con ramas allá hacia arriba con respecto al plano ZI. Entonces acá está el ZI, quedaría en esa zona. Lo hacemos con otro color. Quedaría centrada acá en el ZI. Bueno, y una vez que lo tengo ahí, vamos a dibujar lo que sigue. Acá sería, de este lado izquierdo, vamos a hacer como una parábola acostada. Y ahí vamos a bajar. Y ahora vamos a unir este punto con la parábola en rojo. Acá bajamos. Hacemos una línea punteada porque va por abajo esto. Y vamos a unir estos puntos con la otra parte de la parábola. Acá también hace un doble. Y acá sube. Bueno, y ahí me quedó dibujada la superficie z igual a menos x cuadrado más y cuadrado. Y esta, sí,
así, cuando i vale 0. Fíjate que va menos x cuadrado, o sea que va para el lado negativo, para abajo. Ahora fíjense, nos quedó el punto 0, 0 acá, en la superficie. Ahí tendríamos el punto de coordenada 0, 0, 0. Bueno, y en ese punto hay un punto de ensilladura. ¿Por qué? Si elijo un punto de la gráfica que esté cerca, este por ejemplo lo llamo P1, y yo lo miro al punto 0, 0, 0, de acá desde la referencia de este punto P1, ¿qué estaría viendo acá? ¿Qué tendría en este 0, 0 según P1? Comparándolo. Un punto. Un mínimo sería. Un mínimo, porque fíjate que este está más alto acá. Y parece que este, el 0, 0, 0 está más abajo, entonces como que lo viera él del P1, parado en ese punto, parece como que fuera un mínimo el 0, 0. Después se elijo otro punto de la gráfica que esté por esta zona, que lo llamo P2. Este punto, si lo mira al 0, 0, está por acá abajo. Para él, parecería que fuera máximo el 0, 0, 0. Entonces, depende del punto que yo elija, lo veo como mínimo o como máximo. Entonces, no es ni mínimo ni máximo. Es un punto de ensilladura. Entonces, en P1 voy a tener coordenadas x1 y 1. Y acá veo que f de x1 y 1 es con respecto al punto P00, o f, perdón, f de 00, viene siendo, decimos que este está más alto, entonces es mayor. Y en el punto P2 de coordenadas x2, y2, voy a tener que el punto en esa altura está por abajo. Va a ser menor que f de 00. Entonces, no es ni máximo ni mínimo, digamos. Tengo puntos por encima y puntos por debajo. Después, ¿a qué se debe el nombre? El nombre que tiene el punto. ¿Por qué se llama punto de ensilladura? ¿Qué les parece? A ver, ¿saben eso? Porque parece la montura de un caballo. Exactamente, parece la silla de montar de caballo, sí. Debe su nombre a que su gráfica tiene la forma de una silla de montar. Profe, y le hago una pregunta. Si a mí me dan eso, ¿cómo yo sé qué es esa gráfica? ¿Cómo hizo usted para saber que se graficaba así? Bueno, esta sí sé lo que esta gráfica tiene esa forma siempre, esta. Ahora, lo especial y lo particular, digamos, que podemos decir que más allá de que yo dibuje esta, ¿no? De esta forma, cuando vos encontres en cualquier otra función que vos tengas y encuentres un punto de ensilladura, va a tener esa forma. El formato va a seguir siendo el mismo. Vas a tener que para un lado del punto caen como hojas hacia los costados. Y para mirando de otro costado, las hojas van para arriba, tipo parabólico. La forma del punto se ve es igual en todos los puntos de ensilladura. O sea, por más que la forma yo la he hecho de esta forma, todas las formas van a ser de tipo. Entonces vos te vas a dar cuenta, viendo la superficie, que hay un punto de ensilladura. Porque todas son iguales. Ah, bien, 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 bien. Bueno, bueno entonces ahí hemos definido el punto de ensilladura. Y ahora vamos a analizar las condiciones suficientes. Suficiente, que sería para ya definirlo cuando tenga el extremo. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. Las derivadas segundas de z de la función, digamos,
son continuos. Profe, ¿esas condiciones serían para que existe ese punto? Digamos, yo primero lo que hago es sacar el punto crítico, que es las derivadas primeras igualar a cero y encontrar los valores pares x y que me hagan cero la derivada primera, ¿no es cierto? A eso los llamo puntos críticos. Primer paso. Una vez que los tengo, ¿cómo sé que lo que aquí hay? Dijimos que eran tres opciones. Vengo entonces y reemplazo ese punto en las condiciones suficientes. Y ahí ya me sale. Pero sí vendría a ser una condición para que existe ese punto, ¿no? Claro, acá ya sí te afirmas con esta condición, si la cumple, te afirma que existe, que es máximo, que es mínimo, que es potenciador. Ah, listo. Gracias. Ok. Si las derivadas son continuas, y por lo menos una de esas derivadas segundas, ¿no? De segundo orden es no nula, entonces se puede formar el determinante hessiano. Entonces, este hessiano lo simbolizo así, es una función, h de xy. H de xy es un determinante que se forma con las derivadas de segundo orden. F segunda xx, F segunda y F segunda ix. Y acaba la cruzada primero en x, y después en y. Resolviendo este determinante, ¿cómo eran las derivadas cruzadas acá? Van las derivadas segundo, digamos. Iguales. Entonces resuelvo el determinante y me quedaría la multiplicación, digamos, del elemento de la diagonal principal, xx por y menos, y la cruzada, como son iguales, una sola vez la pongo, al cuadrado. Y ese es el hessiano, o sea, una función de dos variables. Luego, evaluamos los puntos críticos, que eran los puntos P, X y Y, tales que dijimos que las derivadas en esos puntos se hacían cero. ¿Se acuerdan que dijimos? La condición necesaria. Los evaluamos a los puntos críticos en el determinante hessiano. Y se van a presentar cuatro casos. Primer caso, que si el hessiano es positivo en el punto, me interesa el signo acá. Si es positivo, evaluando el punto ahí, y la derivada segunda en x dos veces en el punto es positiva, entonces va a quedar que en ese punto tengo un mínimo relativo y de coordenadas xy y zi. En el espacio quedaría marcado el mínimo en esas coordenadas. El segundo caso, si el hessiano es positivo, la derivada segunda negativa, entonces tengo un máximo. En el punto. Ese sería el segundo caso. Entonces ahí ya defino. Si tengo estas condiciones, ya está. Lo encasillo como máximo. El tercer caso, si el hessiano es en el punto negativo, tengo un
punto de ensilladura. Cuarto caso, el problemático viene ahora. Cuando x y evaluado en el hesiano me da 0. Ahí me falla el método, cuando me da 0. Entonces tengo caso dudoso. Entonces acá, ¿qué puede pasar? Que puede haber máximo, mínimo o punto de ensilladura. ¿Y cómo hago en este caso entonces, si estoy así en un caso dudoso, en ese punto crítico? ¿Cómo haré para saber qué tengo en el punto? Claro, analizamos las alturas que tiene la función, analizamos las alturas serían, ¿no es cierto?, de la función. Claro, sí, 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 es lo mismo. La altura de la función en el entorno del punto. P, X, Y. Y bueno, eso sería lo que hay que hacer. Luego, la coordenada ZI, ¿cómo saco la coordenada ZI? Ya sea del mínimo máximo a punto de ensilladura. ¿Qué tendré que hacer? Reemplazar el valor del punto X, Y en la función original, en Z. Voy al principio, busco la función, reemplazo el X y el Y, y ahí me da la coordenada, la altura del extremo o punto de ensilladura. Bueno, y ahora veamos un ejemplo. Vamos a sacarle las derivadas de primer orden, ¿cómo me quedarían esto? En X, ¿cuánto daría? Menos 4x² Sí. Sacamos la otra, la derivada en Y, ¿cuánto va a dar? Menos 4, x cuadrado Y. Y las igualamos a 0. Bueno, ¿dónde se va? ¿Dónde tendremos el punto crítico acá? ¿Cómo se haría? ¿Dónde se anulan las dos? En el 0, 0, o sea, así como dice Gastón, ¿sí? En el 0, 0, se anulan las dos derivadas. Entonces ese sería un punto crítico. Bueno, le sacamos el hesiano. Esto era con las derivadas segundas. La x dos veces, ¿cuánto da? menos 4y cuadrado, sí. Y la cruzada, Menos 8x y menos 8xy. sí, menos 8x. Dos veces en y, Menos 4x². bien. Resolvemos, menos por menos nos da más, 16, x cuadrado, y cuadrado. Menos, quedaría 64 cuadrado, y cuadrado. Entonces, el h nos va a quedar 16 menos 64, ¿cuánto sería? Menos 48, ¿no? Sí, menos 48. Y si lo evaluamos en el punto crítico, que es el 0, 0, me da 0. O sea que estoy en un problema acá, porque estoy en el cuarto caso, en el caso dudoso. ¿Qué hago acá? ¿Cómo hago acá?
Gráfico. Sí, podría ser. Y si no, ¿qué dijimos? Lo de las alturas. Sí, analizamos las alturas. En el 0, 0, ¿cuánto vale la función? F de 0, 0. F de 0, 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Ahora, cualquier otro punto que esté, por ejemplo, el 1, 1, ¿cuánto vale? -2. Menos 2. ¿Y el menos 1, 1? -2 también. Claro. Todo esto está elevado al cuadrado, x cuadrado, y el otro y cuadrado. Entonces, por más que sean negativos, elevados al cuadrado quedan positivos. Y multiplicado por el menos 2 quedaría menos. Entonces siempre va a ser negativo. Y entonces todos los números serían menores que 0. Entonces tendría un, ¿qué cosa acá? ¿Un mínimo o un máximo? Un máximo. Un máximo, claro. Si se cumpliría, digamos, que f de xy sería menor que f de 0, 0 para todo xy. Ahí se cumpliría la definición de máximo. Entonces hay un máximo que podemos decir que es las dos cosas, o sea, es un máximo absoluto y relativo. Las dos cosas. En el punto 0, 0, 0. Bueno, pero fíjense, hemos tratado un solo punto crítico acá, el 0, 0. ¿Hay más puntos críticos? ¿Qué les parece? Celina, no sería un mínimo, porque fíjate, f de 0, 0, ¿cuánto vale? 0. Si yo le doy valores de x y de y cualquiera, el 1, 1 decíamos, ¿no? Queda menos 2. O sea, queda un número negativo. Y para todo número, digamos, alrededor queda un número negativo. El 0 es más grande que los números negativos. Para todos los números negativos, menos 2, menos 5, menos 6, lo comparo con el 0, ¿quién es más grande? ¿Los números negativos o el 0? El 0. Entonces, se cumple la definición de máximo. ¿Se entiende? Bueno, y les decía, no es el único punto crítico este, el 0, 0. Profe, ¿no hay infinitos puntos críticos? Sí, hay infinito. Si yo hago x0, con solo decir x0 se anulan las dos. Porque y puede valer 1, 2, 3, 4. Si x vale 0, se hace todo 0. Y al revés, si hago y igual a 0, también, no importa el x. 2, 3, menos 1 puede valer x. Y si y vale 0, todo se hace 0. Entonces, todos los puntos que están sobre el eje son puntos críticos. Todos los puntos sobre el eje X y sobre el eje Y son puntos críticos y en ellos hay máximos. Máximos relativos. Bueno, y si nos queda la duda, hacemos la gráfica para la función z igual a menos 2x cuadrado y cuadrado. Vamos a sacar el paraboloide este que está ahí. Y ahí está la gráfica, ¿ven? En el 0, 0 está un máximo, ¿sí? Y en todos los puntos que están en los ejes, en el eje verde, el eje Y, y en el eje rojo, en el eje X, están los ubicados todos los puntos máximos, digamos.
absolutos y relativos también. Entonces tenemos infinitos máximos relativos que están sobre los ejes. Después de ahí la función cae para abajo. O sea, del z0 cae todo para abajo hacia los z negativos. Por eso ahí tenemos infinitos extremos. Bueno, Profe, una duda. sí. Cuando pasa la curva ahí del eje X al eje Y, ¿no habría un punto de ensilladura también? No, porque la gráfica cae. Si la hacemos acá un poco. O sea, tenemos acá. mm, Hace un doble, es así la gráfica. Así ve. Tipo parábola alrededor del eje. Viene tomando ahí el máximo. Y gira tipo parábola así. Para abajo. Queda un hueco ahí. Donde lo mismo hace acá como un doblez alrededor de este eje. Nada más que lo hace ahí. Bueno, eh, veamos otro ejemplo. Más y cubo sobre 3 más x cubo menos 5x cuadrado más 3y. Bueno, acá tenemos una función de dos variables y a la cual le tenemos que sacar los extremos. Menos 5x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y. Bueno, ¿se animan a hacerle a este, sacar las derivadas y encontrar los valores donde se anulan las derivadas? Hay que sacar las derivadas en x, la derivada en y, igual a 0 y sacar los valores de x e y que anulan la derivada. ¿Quieren ir haciendo este y viendo si lo pueden sacar? Bueno, bueno, vamos a sacar entonces, a ver qué sacaron acá para la f'x. ¿Cómo les quedó? Cuatro x cubo más 3x cuadrado menos 10x.
Espérense acá. 4x cubo. Profe, ese Se término, anula el primero y no se va, o sea, porque es constante. Claro, sí. Espérense. Entonces acá el 4 se va con el 4. X, el que sigue es este, x cubo, que sería 3x cuadrado. No, 3x cuadrado y menos 10x. Y nada más, ¿no es cierto? Y esto igual a 0. Después en la otra, la f' en i, ahí nos quedaría 3i cuadrado, ahí se va el 3, menos 4i, más 3. ¿Estamos así? ¿Lo sacaron? ¿Les dio así? Bueno, cuando tenemos así, que están, digamos, las x, también solamente x en esta ecuación, y la y solo está en la otra ecuación, se llama sistema no vinculado. Cuando están relacionadas, que me aparece la x y la y en ambas ecuaciones, las dos están, la x y la y en las dos ecuaciones, en ese caso se llama sistema vinculado, porque están relacionadas las x con las y lo que tengo que hacer es despejar la y o la x en una ecuación y reemplazar en la otra ecuación. Pero acá, como no están vinculadas las x con las y, sino que están separadas, ¿no? La x de la y, tengo que sacarle las raíces que tenga x, las raíces que tenga y combinar todos los posibles puntos. Entonces, este que tiene x cubo, le vamos a sacar factor común de x. Nos va a quedar x cuadrado más 3x menos 10. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, una raíz valdría... A mí me da x menos 2, o sea, x1 me da 2 y x2 me da menos 5. Ah, le sacaste ya las raíces a esta. Sí, profe. Bueno, sí, digamos nos queda una vale 0, porque acá fíjense que x por la de x cubo hace que quede una raíz vale 0. Las otras dos, las que faltan, se hacen por Bhaskara. Entonces nos queda menos 3 más menos 9 menos 4 por A por C sobre 2. Entonces ahí nos queda menos 3 más menos 49, que sería 7. ¿Y ahí cuánto decir que da? Una me da 2 y la otra menos 5. Las hice directamente con la cálculo, por eso. Bueno, sí. Menos 3 menos 7 menos 10 sobre 2 menos 5, y la otra menos 3 más 7 son 4, dividido 2, 2. Ha sido menos 5 y 2, ¿no? Bueno. Y la otra, bueno, las con i hacemos lo mismo, le aplicamos Bhaskara. Entonces nos queda. Sí, también sí, sí. Factoriando también se puede hacer. Así que me parece más fácil. Si no, aplicamos Bhaskara y sacamos la raíz. 16 menos 4 por A por C. Y acá nos queda 4 más menos 16 menos 12 son 4. Raíz de 4, 2. 4 y 2, 6, dividido 2, 3. Y 4 menos 2, 2, dividido 2, 1. Entonces ya tenemos las raíces con i y las raíces con x. Y ahora combinamos todos los puntos críticos que podemos sacar.
El primer punto va a ser el x0, este que tenemos acá, combinándolo con el 3. Entonces formaríamos el par xy 0, 3. El otro sería el 0 con el 1, 0, 1. Ahora seguimos con el otro x, que va a ser el menos 5. Menos 5, 3. Menos 5 con el 1. Y el P5 va a ser el 2 con el 3. Y el P6 va a ser el 2 con el 1. Son 6 puntos. 3 por 2, 6. 6 puntos críticos. Entonces todos estos puntos hacen que las derivadas primeras se anulen. Ahora tenemos que analizar en esos puntos qué hay. Entonces tenemos que calcular el hessiano. Reemplazamos acá la derivada segunda de x dos veces y nos queda x cubo derivado queda 3x cuadrado más 6x menos 10. La derivada cruzada, ¿cuánto vale? Lo mismo, queda igual. Vale lo mismo, ¿no? Saqué la de la segunda de xx yo. Y ahora la cruzada, la segunda xy. 0. Así es. Primero en x lo derivo con y, no tengo y, entonces 0. O la derivada primera en y la derivo en x, no tengo x, es 0. Entonces las cruzadas valen 0. 2 veces en y nos queda 2y menos 4. Estas valen 0 y nos va a quedar entonces esto por esto, 3x cuadrado más 6x menos 10 por 2y menos 4. Vamos a ir evaluando entonces los puntos para ver cuánto da. El h de 0, 1, x vale 0, e y vale 1. Entonces 3 por 0 más 6 por 0 menos 10 nos queda menos 10. Por la y vale 1, 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Entonces nos queda más 20. Acá lo que nos importa es el signo. Si el hessiano es positivo, significa que tengo un extremo. Debo evaluar la derivada segunda para saber si tengo máximo o mínimo. En el otro curso me habían preguntado, a ver, vamos a volver para atrás. Acá. Para evaluar y saber después con la derivada segunda en x dos veces, que esto pasa en el primer caso o en el segundo caso, se evalúa en esta derivada, ¿ven? La derivada segunda de x dos veces. Pero se puede utilizar, digamos, para evaluar la derivada segunda de x dos veces o la derivada segunda en y dos veces. Puedo usar cualquiera de estas dos, pero nunca puedo usar la cruzada. ¿Cuál me convendrá? Y bueno, me fijo en la derivada, la que sea más chiquita, tengan menos para evaluar, esa es la que va a ser más fácil. Cualquiera de las dos. ¿Cuál me conviene evaluar acá? Esta es la xx y esta es la y. ¿En cuál me conviene evaluar? En las dos veces ni, exacto. Entonces, 2 veces en y, evaluada en este punto, que es el punto 0,1 el que estoy analizando, 2y menos 4. Entonces 2 por y, 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. ¿Qué tengo entonces? Si me da negativo ahí. 1. Máximo. Sí, máximo.
las coordenadas del máximo van a ser x0 y 1. Y tengo que ir y reemplazar si x vale 0 y y vale 1 en la función. Esta era la función original. X vale 0 e y vale 1. Entonces x vale 0, se va todo lo que tenga x. Y vale 1. 3 por 1, 3. Menos 2 por 1, menos 2. 3 menos 2, 1. 1 más 1/3, ¿cuánto es? 4/3. Ahí tengo entonces la coordenada xy y zi. ¿Sí? Del extremo máximo relativo. Ya así por cada punto tengo que ir viendo qué hay. El h del 0,3. En 0 ya vale menos 10. Y en 3 es 3 por 2, 6, menos 4, 2. Menos 20. Entonces nos queda en el punto 0,3. Ah, perdón, nos dio negativo. Si hay negativo lesiano, ¿qué pasa? Punto de encilladura. Sí, un punto de ensilladura. Acá no tengo que evaluar acá. Directamente hay un punto de ensilladura, entonces esto no va. Pero también puedo darle las coordenadas del punto. En el punto de coordenadas 0, 3, y bueno, ya 0, 3 valor en la función da 0. En el otro punto, que es el que sigue, en el 2, 1, reemplazo cuando vale 2, 2 al cuadrado 4, por 3, 12, y 12, 24, menos 10, 14. Por valuado en 1 queda 2 menos 4 menos 2. Menos 28. Otra vez acá me queda negativo, también tengo punto de ensilladura de coordenadas 2, 1, y evaluando una función va a dar menos 20/3. Otro punto crítico tengo en el 2, 3, sería 14, y en 3 ¿cuánto vale? 3 por 2, 6, menos 4, 2, 28. Positivo. Entonces, como le decía, no queda positivo, investigo. Ya sé que hay un extremo para ver si hay máximo o mínimo. Acá evalúo en la derivada segunda, ni 2 veces, el punto de coordenadas 2, 3. Bueno, 3 por 2 me da 6, menos 4, 2. Me da positivo. Entonces, ¿qué tengo? Un mínimo. Un mínimo. Mínimo relativo en el punto de coordenadas 2, 3, ¿y cuánto sería? 2, 3, menos 8. El h de menos 5, 1. En menos 5 vale 35. Y en 1 valía menos 2. Entonces me da menos 70. Tengo punto de ensilladura en menos 5, 1. Menos 1109 sobre 2. Y el último, el h de menos 5, 2, menos 5, 3, perdón, va a ser 35 por, y evaluado en 3 valía 2. 70, más 70. Tengo que analizar con la derivada segunda, y 2 veces, el punto menos 5, 3. 3 por 2, 6, menos 4, 2. Me queda más 2. Entonces, ¿qué tengo? Un mínimo relativo
en el punto de coordenadas menos 5, 3, ¿cuánto vale la z? Menos 375 dividido 4. Bueno, ahí sacamos entonces, en este caso, esta función presentaba dos mínimos relativos, un máximo, y los demás son puntos de ensilladura. Tenemos 3 puntos de ensilladura, dos mínimos y un máximo. Entonces ustedes si lo quieren hacer en GeoGebra, van a dibujar la función z, van a meter esta entrada, x a la cuarta sobre 4 y al cubo sobre 3, y después lo que pueden hacer para ir viendo los puntos es la coordenada completa del máximo, por ejemplo, 0, 1, 4 tercios. Pueden escribir este punto en el GeoGebra y van a dibujar en el sobre la función el punto máximo. Pueden dibujar estos puntos, 2, 3, menos 8, y ahí van a ir viendo los extremos, los mínimos y los máximos o puntos de densidad. Bueno. Otra función. Si le sacamos las derivadas, acá está un poquito más difícil la derivada. ¿Cómo se haría acá la derivada? En x. ¿Cómo se deriva? A ver. Sí. Vamos a simplificar los dos y lo igualamos a 0. La otra es 2i dividido 2 raíz. Simplificamos los dos. Igualamos a 0 y en este caso, fíjense, si x vale 0 y y vale 0, ¿qué pasaría? Me quedaría 0 sobre 0. Entonces, no están definidas o no existen las derivadas. Entonces, en un caso donde la función es continua, fíjense que en 0, 0 la función vale 1. Entonces, es continua, pero no derivable. Y si a esto le saco las derivadas segundos, hago lesiano, voy a tener el mismo problema. Voy a tener 0 sobre 0 en las derivadas segundos. Entonces, no lo hago. ¿Qué tendría que hacer acá para saber qué hay? Analizar qué cosa. La gráfica. Sería un caso dudoso. Sí, viendo la gráfica, me doy cuenta. Y si no, analizo un entorno del punto, del 0, 0. Estas variables están elevadas al cuadrado. Entonces, todo número negativo elevado al cuadrado me queda positivo. Entonces, ¿qué va a haber? Sí, en un mínimo. F de 0, 0 vale 1. Es continua la función. Y para todo xy que esté alrededor, ¿qué va a pasar? Se verifica que f de xy va a ser mayor que f de 0, 0. Entonces tengo un mínimo en el punto 0, 0, 1. Bueno, en este caso la gráfica sería más o menos así. 0, 0, 1 y de ahí va para arriba. Esto sería 1 menos la raíz. Así sería. Tendría entonces un mínimo. 1 más. Ahí está. Gracias. Sería relativo y absoluto.
Bueno, ahí estamos entonces salvando, digamos. Fíjense que es un caso aparte porque este no cumple la definición. La definición nos decía que las derivadas primeras deben ser cero, y entonces deben estar definidas y finitas. Acá no están definidas, no existe la derivada. Entonces no me sirve el método ese. Entonces tenemos que tener presente que por ahí hay funciones que son continuas, no derivables, y que sí tienen extremos, como en este caso. Bueno. Bueno, lo que sigue es ver del apunte, vamos a ver. En este apunte empiezo con la fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor para funciones de dos variables independientes. Bueno, más adelante. Bueno, acá hay varios ejemplos resueltos. Donde, bueno, como hacemos todo el ejercicio y después vemos la gráfica en GeoGebra y marcamos los puntos ahí para ver en el gráfico, ¿no? Los máximos, mínimos o puntos de enseñadura. Y llegamos hasta esta parte en el apunte donde me habla de qué relación hay entre las curvas de nivel y los extremos relativos y puntos de enseñadura. Y esto es así. Cuando yo tengo una función, por ejemplo, y le grafico las curvas de nivel, donde se cortan las curvas de nivel, voy a encontrar un punto de ensilladura. En este dibujo, ¿dónde se cortan las curvas de nivel? Este está en el aula virtual, el apunte este. Hay que bajarlo nomás. ¿Dónde se cortarían en este gráfico las curvas de nivel? ¿En qué punto? ¿En 0, 0? Sí, en 0, 0 es el único lugar donde las gráficas de las curvas de nivel, que hay graficadas varias, se cortan. Entonces, en el 0, 0 tengo un punto de ensilladura. Entonces, bueno, esta es la gráfica de la silla de montar que vimos recién. Acá ven, z igual a x cuadrado menos y cuadrado, tiene la forma de la silla de montar, y ahí está en el 0, 0 el punto de ensilladura. Ahora veamos esta otra gráfica. Esto que está dibujado acá son las curvas de nivel. Y estas curvas de nivel, como se grafican varias curvas de nivel, se lo llaman mapa de contorno. ¿Dónde se cortan las curvas de nivel acá, en esta? ¿En qué punto? También en el 0, 0. También en el 0, 0. Entonces en el 0, 0 hay un punto de ensilladura. Ahora fíjense hacia los costados, en el punto P1 y P3, tenemos óvalos concéntricos. Con esta forma ovalada, son curvas de nivel que se van achicando hasta llegar al punto. Entonces, yo voy dándole valores a la función. Ese valor de la constante c es la función z, ¿no? Z igual a 0,5, z igual a 0, z menos 0,5. Voy bajando. Y a medida que voy bajando con los valores de la función para generar las curvas de nivel, los óvalos se van achicando. Entonces voy bajando, un sumidero, como un pozo. Entonces, en el punto P3 tengo un mínimo, y en el punto P1 también tengo mínimo. Porque yo voy bajando, se va achicando la curva de nivel. Entonces ahí nos queda el mínimo. Si fuera al revés, supónganse que yo voy con la curva, que le doy valor 1, después le doy 2, y se va achicando. 3, 4, 5, se va achicando. Si a la constante le doy valores y voy subiendo una montaña. Entonces voy a alcanzar un máximo. Así me doy cuenta, viéndolo al mapa de la curva de nivel, si tengo máximo o mínimo. ¿Ven? Y acá en ese está dibujado. Tengo dos mínimos y el punto de ensilladura en el 0, 0. Ahora quiero que vean este mapa. En el primer cuadrante, ¿dónde tengo un punto de ensilladura? Sí, ahí. O sea, en el punto de coordenadas, ¿cuánto?
1, 1. 1, 1. En el 1, 1 y en el 1 menos 1, en el 1 menos 1 también tengo otro corte de las curvas de nivel, tendríamos dos ahí. En el primero y en el cuarto cuadrante. Y del lado izquierdo, ¿dónde tengo otro punto de ensayadura? En el 0, menos 1. En menos 1, 0. Menos 1 en X y 0 en Y. Ahí estaría el otro. Son 3 puntos de ensayadura. Ahora volvemos a la derecha en el gráfico. Los óvalos concéntricos, ¿qué va pasando ahí? ¿Qué extremo tengo? Sí, porque voy subiendo, ¿no? De 1,5 me voy a 1,7, de 1,7 a 1,9, y se va achicando el circulito, o sea que voy subiendo la montaña, quiere decir que tengo un máximo en el punto de coordenadas x1 y 0. Ahora veamos a la izquierda del gráfico. Estos dos se generan en forma conjunta, estas dos curvas de nivel generan en el punto menos 1, 1 y en el menos 1, menos 1. ¿Qué está pasando ahí? Fíjense, en el segundo cuadrante. Es ¿Qué como que hay tendría? un pozo. Un Como que hay un pozo, pozo. una... Hay un mínimo, porque voy bajando, menos 2,5, menos 2,7, menos 2,9, voy bajando y se va achicando la curva de nivel. Entonces, voy bajando hacia un mínimo. Bien, entonces tenemos dos mínimos porque se genera el otro en forma simultánea. Fíjense cómo se enlazan las curvas de nivel, generan los dos puntos de la izquierda en forma simultánea, dos mínimos, a la derecha un máximo y 3 puntos de ensayadura. Entonces, bueno, ahí están dibujados. A la izquierda me figura un punto de ensayadura, dos mínimos, y a la derecha me dice un máximo y 2 puntos de ensayadura. Los que hemos calculado están ahí todos graficados, los mínimos y los máximos. Máximo y punto de ensayadura. Bueno, esa es una forma de encontrar extremos a través de la gráfica de la curva de nivel. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es máximos y mínimos condicionados. Es muy parecido a sacar máximos y mínimos, nada más que el dato es la función sujeta o limitada a una ecuación de condición, que vamos a llamar g de xy igual a 0. Entonces esta se llama ecuación de condición. Tengo que encontrar entonces los extremos de la función esta z sujetos a la condición g. Entonces hay dos métodos para sacarlos. Uno es las variables ligadas y lo otro son los multiplicadores de Lagrange. Entonces, las variables ligadas. En este método, ¿cómo se haría para calcularlo? Si es posible despejar de la ecuación de condición y en función de x, y igual a h de x, y luego lo reemplazo en 1, nos queda que z va a ser igual a una f de x, y donde aparece la y, la voy a reemplazar por h de x, que es la que acabo de despejar, la y de la g. Entonces me quedaría finalmente una función de una sola variable, f de x. Entonces transformé una función que era de dos variables z en una función f de una sola variable, f de x. A esa que me quedó le saco la derivada primera, la igual a 0, busco los puntos críticos, f tales que f' de x sub i sea igual a 0,
Luego calculo la derivada segunda, evalúo el punto crítico ahí, y si me da negativo, tengo, ¿qué cosa? Un máximo condicionado. En el punto de coordenadas xy y zi. Y si la derivada segunda en el punto me da positivo, tengo un mínimo condicionado. Entonces, de esa forma calculo los extremos de la función por el método de las variables ligadas. ¿Cuál sería la desventaja, digamos, acá? Que si yo no puedo despejar de las g, esta es la 2. Si yo no puedo despejar de esta, la y, porque supongamos que está logaritmo de x más y más seno de x más y, entonces no la puedo despejar a la y, no puedo aplicar el método de las variables ligadas. Debería utilizar el otro método, que es el de multiplicadores de Lagrange. Esa es la desventaja. Veamos entonces la aplicación de un ejemplo con esto. Z igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sujeta a y menos x menos 1 igual a 0. Entonces esta es la g de xy igual a 0. Entonces, ¿qué me dice el método? Que voy a despejar de la condición la y. Acá me quedaría x más 1. Despejando la y de acá. Una vez que yo despejo la y de esta, voy a reemplazar eso en la z, donde aparezca la y. Entonces esto me va a quedar. Z va a ser la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces esto sería 4 menos x cuadrado. Acá me queda un binomio al cuadrado. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo era el binomio al cuadrado? Entonces nos queda así. Entonces nos quedó una f de x, ¿ven? Se transformó la z, que era de dos variables independientes, a una de una sola variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar la función. 4 menos 1 me da 3. Menos 2x cuadrado menos 2. Tengo que derivarla f'. La deriva de la raíz me queda 1 sobre 2 raíz, ¿no? De 3 menos 2x cuadrado menos 2x. Y por u', o sea, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que nos quedaría menos 4x menos 2. Puedo simplificar el 4, el 2 con el 2 de abajo, nos quedaría menos 2x menos 1. Lo igualo a 0. ¿En qué punto se va a hacer 0 esto? Donde el numerador sea 0. X igual a, ¿cuánto sería ahí? ¿Un medio? Menos un medio. Menos un medio, porque menos un medio por menos 2 nos estaría dando 1. Menos 1, 0. Entonces ese sería el valor de x que anula la derivada primera. Sacamos la derivada segunda. Vamos a derivar esto, u', la derivada del cociente acá. Esta u' sería menos 2. Por la raíz sin derivar. Menos quedaría más. 2x más 1. Por la derivada de la raíz, que bajaría como un medio, por 3 menos 2x cuadrado menos 2x a la 1 medio menos 1.
por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería menos 4x menos 2. Dividido todo esto, ¿cuánto? A ver, díganme. Claro, se va la raíz, ¿no es cierto? Bueno, ahora fíjense, vamos a evaluar el punto crítico, que es el de coordenadas, digamos, x que vale menos 1/2. Entonces acá sería bueno, de menos 1/2. Entonces, ¿qué nos queda? En esta parte de acá, la segunda parte larga esta, menos 1/2 por 2 nos queda menos 1, más 1, 0. Todo ese término se hace 0. Chao, se va. Entonces nos queda menos 2 por la raíz de menos 1/2 al cuadrado sería 1/4. 1/4 por menos 2 sería menos 1/2. 3 menos 1/2. Y acá nos queda menos 1/2 por menos sería 1. más. Acá dijimos 0. Dividido, bueno, 3 más 1 sería 4. Y 4, 4 menos 1/2 sería 7/2. Entonces nos queda menos 2 por la raíz de 7/2 dividido 7/2. En definitiva, ¿qué necesitamos de la derivada C1 en el punto? El signo nada más. Si es en este caso es negativa, entonces ¿qué hay si la derivada C1 es negativa? Hay un ¿qué? Un máximo. La máximo condicionado y las coordenadas del máximo son en x que vale menos 1/2. ¿Cómo saco la y? Me vuelvo de atrás adelante. Entonces reemplazo acá la x. X vale menos 1/2. Menos 1/2 más 1, y vale 1/2. X vale menos 1/2, y vale 1/2. Me voy allá arriba, reemplazo acá para saber cuánto vale z. 1/2 al cuadrado queda 1/4. 1/4. Y 1/4 y 1/4 son menos 1/2. 4 menos 1/2 son 3,5, que serían 7/2. Entonces queda z raíz de 7/2. ¿Ven? Así quedó entonces las coordenadas del máximo condicionado. Vamos a verlo en el dibujo ahora. Y vemos de paso la interpretación geométrica de este tema. Tenemos que dibujar el punto. Vamos a dibujar. Esta es la función. La superficie, la mitad de una esfera. Esta es la condición g de xy igual a 0. G este plano. Verde. El plano corta ahí, a la superficie. Entonces, ¿qué pasa cuando z, que es la función a extremar, que es la semiesfera, la corto con ese plano, que es g de x igual a 0? ¿Qué se genera en el corte? A ver, díganme ustedes. ¿Qué se genera cuando yo corto estas dos cosas? Estas dos superficies. ¿Qué se estaría generando? Claro, una curva se generaría, ¿no es cierto? Entre el plano y la superficie, una curva que tiene una forma de parábola, exactamente. Ahí voy a dibujar la curva. En negro, ¿ven? Entre intersección, esa sería la intersección entre la superficie Z y la g de xy igual a 0. Queda una curva. Entonces, ¿qué hacemos cuando buscamos extremos condicionados? Buscamos máximos o mínimos que queden dentro de la curva intersección. Entonces, acá en la curva intersección, lo que vamos a tener es un máximo allá arriba. Vamos a ponerlo el punto, entonces. ¿Dónde estará el punto? A ver. El punto era... Lo encuentre. Acá está. El punto era menos 1/2, dijimos, y 1/2 y raíz de 7/2 en z. Ahí está. Bueno. Entonces, ven, ahí queda dibujado
de este costado se ve mejor, que en esa curva, que es la parábola que queda como intersección, está ubicado el máximo condicionado, de coordenadas x 1 medio, y menos 1 medio, y z raíz de 7 medio. Está ubicada sobre la curva. Bueno, eso es lo que hemos calculado, el máximo condicionado. Depende de la curva, puedo tener máximos o mínimos condicionados. Puedo tener varios. Bueno, y eso sería todo. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy. Nos quedaría para la clase que viene ver el tema de los multiplicadores de Lagrange, que es el otro método. El otro es más general, digamos, no voy a tener problemas con, no hay que despejar nada, directamente se aplica más general para todos los casos. Buenísimo, profe. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, estamos entonces. Nos estamos Profe, viendo. tengo una duda. En el apunte de Monjord da un ejemplo de un recipiente, digamos, de un volumen.